Y como decíamos antes, esta mañana allanaron la celda de Jarvis Jiménez Pavão en la agrupación especializada de la Policía Nacional. Esto en prosecución a la investigación del doble homicidio registrado en la ciudad de Lambaré y del cual se presume fue autor moral Jarvis Jiménez Pavão. ¿Encontraron algo? Esa es la consulta. Un procedimiento que tendría que haberse realizado la semana pasada, cuando también se revisó las celdas de los demás componentes del PCC. Waldir tiene los detalles. Adelante, Waldir. Sí, gracias compañeros, y recordarán ustedes que hace unas semanas atrás se realizó un procedimiento también aquí en la agrupación especializada, específicamente en la celda del primer anillo del señor Jarvis Jiménez Pavão. Esta mañana se realizó un procedimiento parecido a eso también, sin embargo ya directamente donde está recluido el poderoso narcotraficante Jarvis Pavão, y lo que se busca es justamente el relacionamiento que tiene que ver con el asesinato en la ciudad de Lambaré. Hablo del guardiacárcel Mario Lescano y su hijo, quienes fueron asesinados en la zona de esa ciudad. En la mañana de hoy, la comitiva fiscal policial ingresó justamente a la celda de Pavão para poder levantar algunas evidencias. Sin embargo, según su propia abogada, y lo decía de una manera bastante peculiar, que llevaron inclusive la Biblia y unos cuantos bolígrafos, también hojas de anotaciones que tenía el señor Pavão dentro de su celda. Vamos a escuchar lo que mencionaba la doctora Laura Casuso, representante legal de Jarvis Jiménez Pavão. No encontraron absolutamente nada, entonces llevaron una Biblia, llevaron unos DVD de estudios bíblicos y el cuaderno semanal de estudios bíblicos, y llevaron unos 8 o 5 bolígrafos. Y llevaron el pendrive del juego de fútbol del hijo de él, ¿verdad? ¿Creen que pudo haber venido ya después de, como repercusión, ya después de las declaraciones vertidas por el señor Pavão? Yo no puedo pensar que sí, ni puedo pensar que no. Pero si ustedes ven, lo único que queda evidenciado que es una persecución constante. Bueno, y sobre la causa también habló el subjefe de la Brigada Central, hablamos del comisario Rubén Paredes, quien está encabezando justamente esta investigación, porque la orden justamente vino desde ese departamento para seguir con la investigación del doble asesinato en Lambaré. Y esto era lo que mencionaba con respecto a este proceso que se está llevando adelante. Eso teníamos como hipótesis, y para sostener esa hipótesis justamente hicimos esa cadena de allanamiento y de seguimiento y llegamos hasta esto. El teléfono que se había incautado en el procedimiento anterior, comisario, ¿qué se puede incautar de eso? Eso, demasiado prematuro es hablar de eso. ¿Por qué? Porque son trámites largos. Uno, porque dependemos también de la empresa telefónica para corroborar lo que tiene el teléfono con la empresa, por ejemplo. Pero recién ahora Jarvis es vinculado directamente con esta investigación. No, nosotros no sabemos si está vinculado directamente. A eso es lo que queremos llegar. Consultamos también, por supuesto, a la representante legal de Pavão, y ella lo decía, que tras las declaraciones vertidas por este recluso aquí en la agrupación especializada, que con esto queda demostrado que es una persecución constante hacia esta persona por parte de las autoridades locales, compañeros. Muy bien, muchas gracias.